Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Demasiados Libros. Hoy tengo el gusto y el honor de conversar con Laura Widner, que es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Es poeta, es traductora, escribe además literatura infantil y actualmente también coordina talleres de poesía y de traducción. Publicó varios libros en Argentina, entre ellos Lugares donde una no está, reúne poemas de 1996 al 2016 aproximadamente, y Traducción de la Ruta, su último libro de poemas, ahora me corregirá si estoy diciendo mal, publicado en 2020. Parte de su obra fue traducida al inglés, al alemán, al portugués y al francés, y es autora de un libro que me gustó mucho y que fue muy leído y que sigue siendo muy leído, circula mucho, que es Se vive y se traduce, publicado por Editorial Entropía. Hoy la convoqué a Laura para conversar sobre este bellísimo libro que se llama Diario de Menopausia, publicado por Bosque Energético, una editorial nueva que tiene esta hermosa propuesta que es publicar diarios de escritores. Laura, ¿cómo estás? Muchas gracias por hacerte el espacio de conversar en Demasiados Libros. Hola Guido, bueno, gracias por la presentación que estuvo toda correcta, es todo verdad, todo ¿Dije como bien? decía, ¿Todo verdad? todo bien. Es un tema sensible, la verdad, en estos tiempos, así que me alegra. ¿La presentación? No. No, la verdad como concepto, digo. No sé si es verdad, pero yo lo pienso igual que vos, no sé si Bueno, digamos así. bellísimo el libro, bellísima la estética de Bosque Energético en general, pero qué linda esta tapa de Diario de Menopausia. Ay, gracias, qué bueno que te haya gustado. Sí, a mí la estética de la editorial y en la idea y todos los libros de la editorial me encantan. Y me encantó cómo quedó la tapa, la foto la saqué yo en uno de los momentos que aparecen en el libro, que es cuando estaba en Londres, Ujú. cruzando un puente que ahí nombro, estaba ese graffiti y saqué la foto para mostrársela a mi hija que decía I love Taylor Swift y después quedó ahí como con esos muñequitos medio disgregados y menopáusicos. Aparece Taylor bastante en el libro. Claro, como también aparece un montón, nos pareció que podía ir. ¿Cómo están siendo esas primeras lecturas que estás recibiendo, imagino? ¿A cuántas semanas ya de su salida? Salió como 4 días antes de la FED, o sea que habrán sido 3 semanas más o menos. Y no, recibo un montón de mensajes hermosos. Bueno, las amigas, por supuesto, que lo leyeron de inmediato. Largos audios de amigas, de mi mamá, mi tía, mi prima. Eso es muy hermoso. Y bueno, y de un montón de gente desconocida que también me está escribiendo y contando, lo cual me llama mucho la atención porque no me había pasado antes de manera como tan rápida y de recibir tantos mensajes, porque yo en general publico poesía, Ujú. publiqué Se vive y se traduce, que si bien por suerte tuvo un alcance mucho más amplio del que yo imaginé que iba a tener, es un libro que tiene que ver con la traducción, entonces no tuvo por lo menos tan rápidamente una lectura de tanta gente, o cuando cuando publico libros para chicos, bueno, tampoco, o sea, es la primera vez creo que publico un libro que por su título pareciera convocar a un público ¿no? Está el tema, la palabra menopausia, entonces Ujú. muchas mujeres lo fueron a leer más rápido y no, me encanta, me pone contenta porque son comentarios muy disímiles por un lado, pero similares por otro y con muchas ganas de charlar del tema, que es raro, ¿no? Como que soy influencer de menopausia ahora, de golpe. Pero es No era mi un buen nicho intención. para explotar, digo, de Es un la buen nicho, literatura. también deja en principio afuera a toda una parte del público, parecería. Por ejemplo, hay muchas mujeres conocidas mías que me dijeron, no, yo todavía me falta, así que todavía no me lo voy a comprar porque todavía no llegué. Me falta, no me quiero adelantar, me dijeron. Mira. Y me llamó mucho la atención porque además es gente que sabe, que ya me ha leído en otras cosas y es como, no es que es una manual, no es una guía, soy la misma de siempre, escribiendo como siempre y además incorporando ese tema. Pero bueno, la verdad es que también me sorprendió que salieron 3 notas hermosas en un primer momento, como muy rápidamente, apenas salió el libro, y las 3 están escritas por varones. Y eso también me pareció como muy lindo y son las 3 muy distintas y muy
y muy hermosas, entonces me emocionaron mucho. Recién vos decías esto de que el tema a priori deja afuera a mucha gente, pero una de esas notas que entiendo a las que te referís la escribió Santiago Crime y él dice algo que me gustó mucho y lo quería traer para conversar con vos, que es esto de esta idea de Terencio en el siglo II, que es soy hombre y nada del humano me es ajeno, que me parece una gran clave de lectura para este libro, porque a priori yo también soy varón, no voy a sufrir las consecuencias físicas de la menopausia, nunca las voy a entender, y sin embargo, el libro me encantó porque, como todo buen libro, me permite una lectura de los grandes temas, de los temas universales, que son el paso del tiempo, la relación de nuestro cuerpo y sus fallas, el lenguaje que empieza a nombrar todas esas cosas, y el tono, como bien dice Santiago, el que propones es el de una conversación. Y me parece que ahí, si tengo que discrepar un poco con vos, es en eso, es que deja fuera gente, yo me lo preguntaría, porque la verdad que es la propuesta, cuando uno supera el título que está en la tapa, abraza a mucha más gente de la que a priori parece apuntar. No, yo me refería justamente al título que parecía dejar afuera. No es que yo crea que el libro deja fuera gente y no es en absoluto mi intención, pero para nada, muy por el contrario, me parecería súper interesante que esto que vos decís, ¿no? En general uno no lee cosas solamente, libros únicamente sobre experiencias que vivió, vive o vivirá. Justamente, ¿no? Si no, no leeríamos casi literatura, no sé, especialmente porque no es una guía, ni un manual, ni nada. Bueno, vos ya lo leíste, es simplemente mi diario durante un año, el diario durante un año, la vida durante un año de una persona que soy yo y que hace lo que yo hago y que además está atravesada por la menopausia. O sea, el libro podría haber llamado Diario de mi vida, Diario de un año de mi vida, pero justo Ujú. este año de mi vida es como el quinto de la menopausia. Entonces, bueno, es una cosa que está muy presente, pero también es un diario donde cuento lo que leo, lo que traduzco, lo que como, los viajes. Y lo pensamos esto con Euge y con Andrés, los editores de Bosque Energético. El título puede producir una división entre qué público va a acercarse o qué público va a acercarse primero. ¿Y ahí por qué la decisión de dejarlo? Bueno, habíamos pensado algunos otros, pero ninguno nos gustaba. Y este era el nombre del documento en el que yo trabajaba desde el principio, se llamaba Diario de Menopausia, y en un momento dijimos, bueno, pero ¿por qué no? Si es lo que es. Especialmente porque Bosque Energético es una editorial que publica diarios temáticos, ¿no? Ninguno es diario de tal, de la vida, sino que tienen un título que los define, o quizás el título en algunos casos no los define del todo, pero sí siguen una línea temática por más que puedan dispersarse y tirar flechas hacia distintos lugares. Entonces nos parecía que sinceramente esto fue lo que pensamos desde un principio, porque fue un diario que yo escribí como, por así decir, en tiempo real, de mayo a mayo, y esa era la línea que yo quería explorar, porque yo diario llevo en mis cuadernos diario de cualquier cosa de mi vida, pero no era eso lo que quería yo hacer para este libro. Y nos pareció como honesto, ¿no? Sincero, y nos pareció bien poner la palabra menopausia, que ahora de todas maneras está circulando un montón, pero hasta hace muy poquito no era una palabra que circulara en la conversación pública o en los libros, ¿no? Entonces nos pareció bien ponerlo en la tapa y ahí está, en grandes letras negras en la tapa. Me gustaría meterme un poquito en esto que traes recién de tu experiencia, tu historial escribiendo diarios. Vos en Diario de Menopausia deslizás en varias oportunidades que este es un diario público, decís, como es lo que van a leer todos, a contrapelo de tu registro personal, que además, recalcás, lo tenés desde hace un montón de tiempo, este hábito, como me contabas recién. ¿Cómo es esa experiencia con ese tipo de escritura tan particular como el diario? A mí me encanta leer diarios y lo que yo escribo en mis cuadernos desde que tengo 19 años, o sea que tengo muchísimos cuadernos. Además, cuando era joven tenía uno por año, o sea, cambiaba el año y yo cambiaba de cuaderno y un montón de veces
lo terminaba, ahora escribo mucho menos. Es una escritura como muy mezclada que a lo largo de los años también fue cambiando mucho y que incluye notas, dibujitos, papelitos pegados, anotaciones de ideas que tengo para algo, para traducir, para escribir, un libro que me quiero comprar, como que también lo uso un poco como eso, ¿no? Es una cosa absolutamente íntima, privada, que no querría mostrarle nunca a nadie y que nunca le mostré a nadie. No porque cuente secretos que no se pueden mostrar, sino porque es como una conversación conmigo misma, sobre todo. Y si alguna vez en alguno de esos diarios esa conversación conmigo misma me parece lo suficientemente, no sé, con la capacidad de salirse de ese límite, tal vez lo convierto, no sé, en un poema y sale de ahí y tal vez la primera prueba, el primer boceto estuvo en el diario y después ya pasó a la computadora, pero nunca lo pensé como algo para publicar. Y me interesa mucho ese asunto, ¿no? De ahora que se publican, bueno, siempre se publicaron muchos diarios, pero ahora se publican muchos diarios de personas que están vivas, digamos, ¿no? Y que están de acuerdo con que se publiquen sus diarios, que en muchos casos surgieron como diarios íntimos. No es el caso en general de los de Bosque Energético, me refiero a otros, pero en algún momento se tomó la decisión de volverlos públicos y me interesa como pensar o como lectora tratar de descubrir qué operaciones se hicieron ahí para volver los diarios públicos, ¿no? Qué operaciones de edición. Hay veces que es claro que el diario ese sabe que está teniendo un público porque explica cosas o aclara cosas que una en su propio diario nunca explicaría, ¿no? Me interesa. Así que bueno, me pareció divertido saber desde un principio que iba a ser para la publicación y manifestarlo también en el propio diario. ¿Y cambia la escritura al margen de las cosas que decís, del nivel de intimidad que puedan llegar a tener? ¿Cambia cómo pensás esa escritura? Cambia un poquitito. Por un lado, creo que fui desde el principio más prolija y más fui corrigiéndome y editándome a medida que escribía, porque es algo que suelo hacer para que no quede todo para el final. Fui pensando la estructura, fui pensando algunos estribillos, ¿no? Como los martes y jueves en que voy a nadar y entonces a veces ponía algo de la pileta. Lo fuimos pensando junto con Eugenia y Andrés también. Yo con Euge me juntaba más o menos cada 2 meses y le leía lo que tenía. Sobre todo para que me alentara, porque mi mayor temor era ¿a quién le importa esto? O sea, era como, por más que yo estaba escribiendo de una forma ligeramente corrida de la escritura de mi diario, no era tan corrida en un punto. Y entonces estaba esa cosa de, estoy escribiendo lo mismo que escribo en mis cuadernos y ahora, ¿por qué alguien querría leer esto? Y esas lecturas con Euge fueron muy fructíferas y muy hermosas porque ella por un lado me alentaba y me decía, sí, va a haber gente que va a querer leer esto por tal y tal cosa, y por otro lado me decía, tal vez podés tirar más de ese hilito, ¿no? Como, porque obviamente una gran diferencia con mi diario es que yo estaba eligiendo qué decir y qué no. Y un poco la diferencia era esa. Después en manera de escribir no sé si había tanta, porque yo me divierto escribiendo de cierta manera en mi diario y creo que era lo mismo que hacía acá. Hay mucho humor, ¿no? Que le quita como cualquier dejo de solemnidad. Hay, no chistes. Bueno, a veces también hay chistes, pero digo, está esta cosa de reírse de uno mismo, pero no descarnadamente, no burlarse, pero sí reírse de las cosas que pasan como una manera de, bueno, listo, ya me reí yo de esto, un poco, nada de lo de afuera. Nadie me va a ganar de mano. Claro, hay un poco de eso. Sí, pero es un poco también, eso también lo hago en mi diario privado, digamos, aunque nadie lo vaya a ver, es casi mi manera de expresarme y de comunicarme conmigo y con la gente. En general hay como una línea del humor que no la busco, sino que está ahí desde siempre. Igual me sorprendió apenas salió el libro que muchas mujeres me decían, ay, cómo me estoy riendo con tu libro, y yo pensaba, y tanto de eso fue escrito en momentos en que yo la estaba pasando súper mal. Pero también es cierto que en general cuando escribo poesía, cuando escribo lo que sea, yo en ese momento estoy bien. Casi nunca escribo en el momento en que me estoy sintiendo mal o en que la estoy pasando mal.
Para mí la escritura siempre vino del lado del impulso, de las ganas, de la alegría, digamos, de la energía sobre todo. Cuando no tengo todo eso, no me siento a escribir. Me dedico a penar y a sufrir. Entonces después, retrospectivamente, a veces retrospectivamente pueden ser 2 horas, cuando ya estoy mejor, escribo. Entonces muchos de esos momentos, por ejemplo, bueno, hay una parte donde realmente en la realidad la pasé horrible, que fue un viaje a Brasil, a Juiz de Fora, que me enfermé. Y es muy feo estar enferma en un hotel, en otro país, y sabiendo que al día siguiente tenés que participar de una charla. Yo no estaba escribiendo en ese momento. De hecho, ni me había llevado la computadora, me había llevado el cuaderno, pero eso lo escribí cuando volví. Bueno, como el diario está en presente, lo puse en presente. Estoy contando un secreto, a quién le importa, ¿no? Pero creo que esa distancia, creo que era Wordsworth que decía que la poesía es emoción recordada con posterioridad, ¿no? Le estoy diciendo mal la cita, pero es algo así. No la emoción escrita y pasada a palabras en el momento, sino recuperada. No, es la emoción recuperada desde la tranquilidad. Una emoción intensa recuperada desde la tranquilidad. Incluso cuando esa emoción intensa es buena. A mí por lo menos no me pasa que me pongo a escribir, ¿no? En el momento vivo y un rato después o un tiempo después o 10 años después, según el caso, escribo. Entonces supongo que por eso también está ese filtro del humor, que es como espontáneamente me sale contar las cosas. Laura, recién decías que lees, te gusta mucho leer diarios y sos, yo diría, una diarista profesional. Si tengo que pensar en alguna persona que tenga tanta lectura de diarios y además haya escrito un diario de su juventud y además haya publicado un diario específico durante un año, no se me ocurre nadie, así que para mí sos como una No, referencia inmediata. ahora hay mucha gente que da taller de diario, no Es más cierto. como expertos. Yo no soy medio experto en nada, ni experta en Bueno, nada. pero sos lectora también, y te quería Sí. preguntar por eso, como qué libros, si es que hubo algunos que acompañaron la escritura, o qué diarios te gustan desde siempre. Yo, por ejemplo, uno que es uno de mis libros favoritos, aunque no leo mucho diario, que se me venía a la mente cuando leía Diario de Menopausia, es En el estanque de Álvarez, publicado también por Entropía, y Sí. se me cruzaba esta cuestión de la natación tan presente, ¿no? Que él va a nadar el estanque para sentirse mejor, que además tiene un tobillo que le duele mucho, que vos también en un momento andabas con un tobillo mal traer y así. No había relacionado el dolor de tobillo de Al, es verdad, mira. Ese libro es hermosísimo, me encanta, es un libro al que vuelvo siempre y además, bueno, y tuve ocasión de nadar en esos estanques. Eso lo cuento en Se vive y se traduce, que también es un diario, ¿no? En un punto Se vive y se traduce. Pero no, mientras estaba escribiendo, lo que me acompañaron mucho fueron los libros de Débora Levy, a quien nombro, que si bien no son diarios o no están, no se llaman a sí mismos diarios, son, especialmente hay 3 que son ella la llama la trilogía autobiográfica. Débora Levy es una escritora inglesa contemporánea, que tiene un par de años más que yo nomás, y me gusta muchísimo cómo escribe, y hay mucho de esa. En este caso, en este libro estaba leyendo el tercero de esa trilogía que se llama Real Estate y que está traducido como Una casa propia. Y hay puse varias citas de ahí, bueno, esto de reírse de las cosas que a una le pasan antes de que se rían otros, también lo dice ella, no en ese libro, sino en otro de ella que se llama Cosas que no quiero saber. Después hay muchos diarios, ¿no? Que aunque no estén escritos en forma de diario, me encantan. Y después de diarios, a lo largo de la vida, bueno, el diario de Catherine Mansfield, que me encanta, que está publicado en varias versiones, pero yo lo tengo desde hace mucho en la traducción de Mita Rosenberg. El diario de John Cheever, que leo desde muy joven y al que vuelvo un montón, es como un diario famoso que a todos nos encanta. La novela luminosa de Mario Lebrero, también El discurso vacío de Mario Lebrero, que es bastante un diario, ¿no? Un diario de práctica de caligrafía, el diario de duelo de Bartes, que me encanta. Estoy pensando y seguro me olvido de muchos, bueno, y después de los de Bosque Energético también hay muchísimos que me encantan y son tan distintos entre sí, además. No, pero pensaba eso, que también hay muchos libros que aunque no tengan forma de diarios
o no estén fechados, no se llamen diario de, son también, por ejemplo, hay una de Santiago Loza que se llama Nadadores Lentos, que para mí es un libro que es espectacular, me encanta y al que vuelvo siempre, que también tiene mucho de cosa un poco presente, ¿no? De contar de hago esto, hago lo otro. Y después, bueno, el diario de James Kyler, James Kyler fue un poeta estadounidense de lo que se llamaba la Escuela de Nueva York. Es un poeta que me encanta, al que leo siempre y traduzco todo el tiempo. Para mí, por lo menos, o sea, digo, de vez en cuando me traduzco algún poema para acercarme más a él y tiene un diario también muy hermoso. Bueno, no sé, dije algunos, seguro me estoy olvidando de un montón. Está buenísimo. Varios no los conozco o no los he leído, si bien conozco a los autores, así que está buenísimo. Sí, pensaba en la novela luminosa que aparece bastante, que está escrito como, tiene estructura, no, es un diario, o sea, es una novela, está desde el título se presenta como una novela, pero es un Sí, no, diario. el diario de su no escritura de lo que se supone que tenía que escribir, ¿no? Sí, hermoso, lo leí justo este verano y quedé flasheado con algunas cosas Ay, que la leí. llegada a ese libro para mí es un acontecimiento en la vida de cada lector, porque cuando yo lo leí fue un acontecimiento absoluto y después cuando hay alguien a quien conozco lo lee por primera vez y me lo comenta, siempre está como esa cara de lo bien que la estoy pasando, ¿no? Leyendo este libro. Sí, 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 increíble. Uno no quiere que se termine y además la necesidad de contarle a otros también. Bueno, pasa con los libros en general, a quienes les gusta la lectura, de querer contar, pero con este en particular a mí me pasaba de, no sé, escribirle a un amigo random del que no hablaba hace mucho y le digo, no sé lo que estoy leyendo. Y además es difícil de explicar también, porque cuando lo querés Es difícil, explicar, sí, sí. bueno, es un tipo que está escribiendo una novela, pero no le sale, entonces Y además es un este es un diario. caso hecho y derecho de alguien que la está pasando mal y lo dice con humor, ¿no? También. Sí, sí, Este, sí, o por lo 100%. menos, no sé si el humor era voluntario o no, pero es como le salía. Y es muy hermoso cuando pasa eso con un libro, ¿no? Esas cosas unánimes de que cada persona que lo leyó le trae luminosidad a su vida. Y por eso siempre, cuando alguien me dice que le gusta mucho la novela luminosa, agrego, pero tenés que leer también El discurso vacío. ¿Qué? ¿Vos lo leíste? Está pendiente, es un Es pendiente. muy cortito, se lee en muy poco tiempo y es hermosísimo también. ¿Por Bueno, qué? todos los del Lebrero para mí, pero esos dos para mí van por una línea que tal vez otros libros del Lebrero no. Porque en el discurso vacío lo que él hace, él dice, estoy mal, estoy deprimido y se me ocurrió que la caligrafía de uno, estoy diciendo de memoria porque lo leí hace más o menos 20 años, pero la manera en que uno escribe tiene mucho que ver con el estado de ánimo, con la emocionalidad. Entonces él dice, voy a todos los días a copiar o a escribir con conciencia de cómo estoy haciendo la letra para que ese intento de mejorar mi letra mejore mi ánimo. Entonces él agarra un cuaderno y empieza a escribir palabras o a copiar textos y lo que hace después la novela es ir, o la novela, o como se le llame ese texto, novela, no sé, es ir contando las cosas que pasan ese día en su vida. Vino tal, me llamó tal otro, bajé a la calle a hacer tal cosa, pero todo eso está siendo escrito tal vez a mano, ¿no? Para practicar la caligrafía. Hermoso. Hablas en el libro de la pérdida progresiva de asombro por momentos, ¿no? Como un estado que te ataca por momentos. Sin embargo, yo pensaba que el asombro está tan presente en las expresiones que están en el diario, están en donde vos pones la mirada en los diálogos, en la cocina, en los perfumes que se te aparecen, en las personas que rondan por tu vida. ¿Qué pasa con el asombro? ¿Cómo es el vínculo entre el asombro y la escritura de tu diario? Sí, hay, hay por un lado una cosa que tiene más que ver, supongo, con el paso del tiempo y con la cantidad de años que hace que una existe en este mundo, que es que, porque el estado de asombro es algo que siempre me hizo bien y me gusta mucho asombrarme, ¿no? Y incluso extrañarme, ¿no? De lo que pasa. No, sin necesidad de que haya grandes eventos que me asombren, sino eso mismo que vos decís, ¿no? Me asombran eso, me asombran olores, sonidos, pequeñas cosas que pasan a mi alrededor. Pero
en un momento, o sea, lo que me parece es que a medida que pasa el tiempo, uno se asombra cada vez de menos cosas porque ya vio muchas otras, ¿no? Y hay como una especie de desgaste de la capacidad de asombro y eso es algo que a mí me apena muchísimo porque me parece que es un poco el combustible con el que funciono. Y especialmente en épocas en las que estaba escribiendo y en épocas anteriores, ¿no? Que tienen, me parece, un poco que ver con esta metamorfosis física y emocional tan grande que es la menopausia, ¿no? Que se te cambie el sistema, te cambie o sea, todo lo que está regido por las hormonas tiene que encontrar una manera de regirse, tiene que reencontrar la manera de regirse porque esas hormonas que te regían no están, se están retirando y a toda velocidad además, con lo cual es muy choqueante. Algo como mi ánimo decayó mucho y hubo épocas en las que a mí me parecía que esas cosas o el tipo de cosas que habitualmente me aseguraban el asombro ya no me estaban funcionando. Y no podía como inventármelo, porque yo iba un poco hacia eso. Decía, bueno, tal vez si me siento en el balcón, que siempre pasa algo, pasan unos pájaros, vienen los caranchos, no sé qué, y nada, ¿no? Como lo que siempre me funcionaba con alguna cosa nueva, con algún entusiasmo, no estaba funcionando y me dio como una especie de miedo, ¿no? Porque, ¿y ahora qué hacemos? ¿Con qué combustible funcionamos? Pero me parece que después un poco, bueno, ahí en el libro lo cuento también, ¿no? Los viajes a mí siempre me funcionaron bastante para eso y justo pasó, justo en ese año de mayo a mayo en que yo tomé estas notas, surgieron un montón de viajes. Yo el otro día me reía con una amiga y le decía, van a pensar que mi vida es así, ojalá fuera así, Sí, es pero no. cierto, es cierto. Qué viajera, dije yo, Laura. Sí, ojalá, a mí me encanta viajar, pero son estos viajes a los que me invitan casi siempre. Y entonces surgió este viaje a Inglaterra, que era un viaje que venía posponiéndose hace muchos años, porque era para presentar un libro que me publicaron, el libro Traducción de la Ruta lo tradujeron al inglés, y hacía como 3 años que me decían, te vamos a invitar para hacer una gira de presentación, que es algo que ahí se hace mucho, ¿no? Sale un libro, aún un libro tan pequeñito como un libro de poesía, y los editores y las autoras, los autores van a varias ciudades a participar de festivales o a algunas lecturas en librerías. Y finalmente, en medio de esta escritura, ocurrió que se concretó que salió el libro y me invitaron. Y para mí era como una cosa absolutamente increíble que me fueran a invitar o sea, me han invitado a festivales y cosas así, pero esto era para presentar específicamente mi libro y el viaje consistía en esto de ir por distintas ciudades, incluso a Gales, no solamente a Inglaterra, y tenía como, me hacía muchísima ilusión y a la vez pensaba, mirá si después todo eso que habitualmente me asombraría y me llenaría de nuevas ganas y de ideas y de impulso, mirá si ahora no funciona más, si se rompió la maquinita del asombro. Y, y no, y funcionó, por suerte funcionó. Así que bueno, la foto de la tapa es de uno de esos momentos donde pude corroborar que se había arreglado la maquinita del asombro y así que me pone contenta que la foto de la tapa también sea de un momento así feliz, por así decirlo. Laura, para ir cerrando, para alguien como vos que lee mucho, que está todo el tiempo en contacto con los libros, que los libros son su vida, que está muy formada además, no solamente lee por placer, sino que está formada, sí, está súper formada. ¿Qué vínculo hay entre literatura y vida? Te lo pregunto porque es algo que aparece hacia el final del libro y me parece una pregunta, si bien es muy amplia y te dejo disparar para donde vos quieras, es súper interesante como Oiga, los abordajes que haces ahí. en mi vida la literatura estuvo presente desde muy temprano y desde muy temprano creo que yo sentí que era una cosa muy fundamental, era casi como estaba muy entretejida la literatura con el resto de las cosas que conforman una vida. Fue un poco siempre muy un sostén, un mundo que habitar que parecía como superponerse, ¿no? Con el otro mundo que se supone que es el real. Entonces eso, sí, eso que aparece, me dio risa
¿no? Ese tipo de comentarios como confundís literatura y vida, porque es como, qué sé yo, medio que la literatura es parte de la vida y siempre lo fue. O sea, tengo recuerdos de ser muy chica, de ser una nena y estar observando algo, irme de vacaciones, por ejemplo, y que lo que estaba viendo, imaginarme qué palabras le pondría yo a eso, no sé, para contarlo, o de qué manera yo reconstruiría esa escena con palabras. Según mi mamá, hablo muchísimo desde que tengo 10 meses, o sea que sospecho que me debe haber pasado aún antes de haber aprendido a escribir. Quizás no es solo la literatura, sino eso, ¿no? El lenguaje, la palabra, como cosa muy, no sé, algo a lo que me aferro de una manera medio, medio desesperada, por así decirlo. O sea. Bueno, gracias por tus respuestas, por este hermoso libro que es Diario de Menopausia, por hacerte un rato para charlar y para entender un poco más sobre la escritura, sobre tus lecturas, ampliar, porque también es eso, ¿no? Es como un poco está lleno de links a otras lecturas, a poetas, a música. Bueno, hay una playlist girando, vi por Ay, ahí sí, sí, le también, hice la playlist. así que está bueno Me eso. pareció gracioso, sí. La estuve escuchando ayer, estaba cocinando una salsa y la puse. Dije, bueno, ya que mañana voy a charlar ¿Y qué te con pareció? Laura. Me pareció buena, ecléctica y Sí. algunos grandes temazos que conocía, otros no tanto. Me gustó mucho el italiano, que ahora se me fue el Ah, nombre. sí, sí, yo soy evangelista de Lucio Corsi, que es, o sea, no es que es una playlist de mis canciones preferidas, sino que es una playlist de las canciones que fueron Del libro. apareciendo en el libro por un motivo u otro. Y bueno, y justo es el momento en que lo conocí, escuché por primera vez a Lucio Corsi, que es un cantante italiano, que es cantante, compositor, y me parece increíble, las letras son una cosa hermosa. Así que sí, metí un montón de canciones de Lucio Corsi. Después dijimos, hagamos una playlist y después dijimos, pongamos un QR para que vayan a, qué sé yo, esas cosas con las que una se divierte, ¿no? Muchas gracias, Laura, No, Guido, gracias a vos y por tus preguntas que me parecieron súper interesantes y muy cálidas. Y gracias por leer el libro también. bueno, que sigan los éxitos entonces para Diario de Menopausia. Muchas gracias.